Es tan corto el amor. Y tan largo el olvido. Pablo Neruda. Esta historia comienza justo un año antes de la destrucción del planeta Vegeta, en donde estaría un Bardock terminando una misión de conquista, la cual lo dejaría sumamente cansado, quedándose en dicho planeta para descansar y después seguir con sus misiones de conquista. A lo que escucharía una voz familiar en donde le diría: Oye Bardock, que no piensas regresar al planeta como los demás. No, no pienso regresar. Me quedaré aquí a descansar y después iré al siguiente planeta que está en la lista. No deberías de sobreexigirte. Tienes que ir a casa y descansar allá. Despejar tu mente y cuando ya estés al 100, regresar a la conquista de planetas. Tranquilo, yo estaré ahí para apoyarte en lo que necesites. Te lo agradezco, pero lo único que necesito ahorita es descansar ahorita y seguir con la lista. En algún momento vas a tener que regresar y enfrentar la realidad. Jane ya no está, y no es tu culpa de eso. Sí es mi culpa. No estuve cuando más me necesitó. Ella me pidió que la acompañara a la conquista de un planeta. No quise ir, porque era un planeta de bajo nivel. Y en ese planeta ella, no sé cuántas veces te lo he dicho ya. No es tu culpa, ni tú ni nadie se hubiese imaginado que ese planeta explotaría. De haberlo sabido, créeme que todos lo hubiésemos borrado de la lista. Así que deja de echarte la culpa, esto no te hace ningún bien. Por última vez, regresa a casa y descansa allá. Despeja tu mente en casa. En este lugar desértico no conseguirás nada, será mejor que te vayas. Los demás no te van a esperar para siempre. No tienes remedio. Dejaré nuestra nave para que puedas moverte. Cuídate y no cometas ninguna estupidez. Gracias por la nave. Pasarían los meses en donde Bardock seguiría en el planeta pensando en lo sucedido con Jine, llenándose de ira al estar recordando lo sucedido, drenándola con entrenamientos explosivos, de los cuales cada vez saldría lastimado, recuperando sus fuerzas a duras penas. Después de recorrer el planeta por cuarta vez, se cansaría de estar en dicho planeta, preparándose para salir en busca de otra conquista. A lo que vería a lo lejos una silueta de una mujer, acercándose rápidamente para ver de quién se trataba. Oye tú, ¿quién eres y cómo fue que llegaste aquí? Este planeta está desértico y eres la primera persona que me encuentro en meses. Así que dime, ¿cómo es que llegaste hasta aquí? Eso debería de preguntarte yo. Revisé este planeta y no vi a nadie. ¿Se puede saber quién eres? La última vez que visité este planeta estaba lleno de vida. Y ahora está vacío. ¿Acaso fuiste tú? Si así fuera, ¿qué harías? Nada, sentirme un poco triste. Conocí a muchas personas buenas en este planeta. Pero bueno, es el ciclo de la vida. ¿Necesitas ayuda? ¿Quieres que te lleve a algún lado? No hace falta. Quiero estar solo. Eso sí es interesante. Eres de la raza de los Saiyajin, ¿verdad? ¿Cómo es que sabes eso? Digamos que poseo una vasta información sobre todo el universo. Ya veo. Siendo así, entonces no servirá de nada mentirte. Así es, soy un Saiyajin, ¿y tú qué eres? Digamos que soy una raza completamente superior a todo lo que hayas visto. Entiendo. Veo que no te sorprende. Después de conocer a Freezer, créeme que nada me sorprende. Freezer. Entiendo, te refieres a ese miserable que se cree superior a todos. Veo que le tienes odio. Te equivocas, solo me desagrada. No se me permite sentir esos sentimientos tan banales. Sentimientos banales. Así que eres un ángel. ¿Cómo sabes de la existencia de nosotros? No eres la única que tiene información sobre el universo. También sé que existe el dios de la destrucción y los supremos Kaio's. Sorprendente. Siempre creí que los Saiyajin eran unos seres que no les gusta pensar, que solo piensan en pelear y en más nada. Te mentiría al decirte que no somos así. Sin embargo, aún quedamos unos pocos Saiyajin que nos gusta la información. Entiendo. Por cierto, ¿cómo te llamas? Me llamo Bardock. Mucho gusto, Bardock, me llamo Vados. ¿Te importa si te hago otra pregunta? Nada te lo impide. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no has regresado a tu planeta? Ese planeta me trae recuerdos muy malos. Así que no pienso regresar. No por ahora. ¿Tan importante era para ti? Tan obvio es. Así es. ¿Quieres contarme qué fue lo que sucedió? Que no deberías de estar con tu dios destructor. Actualmente está durmiendo y estará así durante muchos años. Así que tengo algo de tiempo libre y es por eso que estoy aquí.
Quería visitar a mis amigos, pero ahora gracias a tu raza y a ti, ellos ya no están con vida. Discúlpame por hacer eso. No te preocupes, cumplías órdenes. Pero para estar a mano, ¿te parece si me cuentas qué sucedió con tu amada? Está bien, tú ganas. Bardock y Vados comenzarían a hablar y a contarse sucesos de su pasado, y por obvias razones Vados sería la que más tiempo estaría hablando, contándole cada suceso de su vida, sorprendiendo a Bardock. Pasando los meses en los cuales los dos se volverían más cercanos. En dichos meses Vados trataría de convencer a Bardock que regresara y enfrentara sus temores. Bardock diciéndole que no quería hacerlo, ya que temía que si se iría, no volvería a ver a Vados. Esta asegurándole que no pasaría nada de eso. Que ella sabe que se volverán a ver. Después de tantas insistencias, Bardock terminaría aceptando las sugerencias de Vados. Yéndose a su planeta y Vados viendo cómo este último se alejaría de su vista. Regresando a su planeta. Días después de la separación de Vados y de Bardock, Vados se enteraría por medio de su hermano. Que el planeta de Bardock sería eliminado por órdenes de su dios destructor. Esto haciéndola molestar, saliendo a toda prisa al planeta en donde estaría Bardock enfrentando su mayor temor. Sería tan rápido la velocidad con la que saldría Vados, que llegaría en unas cuantas horas. Sin embargo, con todo y su mega velocidad no llegaría a tiempo para salvar a Bardock. Comenzando a llorar ya que no lo volvería a ver nunca más. Apareciendo su hermano, el cual comenzaría a decirle: No sabía que ese Saiyajin era tan importante para ti. No sabes nada de mí. Te equivocas, sé todo de ti. Sin embargo, esto último es nuevo, incluso para ti. Es la primera vez que me siento así por alguien. Nunca llegué a creer que me sentiría así. Nunca creí que nosotros podríamos sentir este tipo de cosas. Nosotros fuimos creados sin sentimientos. Y al estar conviviendo con seres que sí poseen tales sentimientos como el que sientes ahora, es de esperarse que nos termine absorbiendo. Sin embargo, es deber de nosotros dejar que nos afecte, o seguir neutros a como siempre hemos sido. Es imposible que no deje que me afecte. Es literalmente imposible. ¿Por qué lo dices? ¿Acaso es tan fuerte tu sentimiento por él, que no te deja ignorarlo? No lo entenderías, no entenderías el por qué se me es imposible. ¿Y por qué no me lo dices? Porque no sé si esto debería de estar sucediendo. Esto realmente debería ser una aberración. ¿Acaso tú estás? Así es. Es por eso que se me resulta completamente imposible ignorar este sentimiento. ¿Desde hace cuánto estás así? Desde hace unos meses. Pero ese no es el punto. ¿Por qué tu dios destructor decidió destruir el planeta? Realmente no me dijo, solo me dijo que mandará a llamar a Freezer y que él hiciera el trabajo. Ya que a él le quedaba muy lejos y quería ir a descansar. Entonces todo fue por un simple capricho de él. Me temo que así es. Estoy cansada ya de que los dioses destructores sigan haciendo todo por capricho, y no porque realmente lo amerite. Es su forma de ser. No puedes hacer nada para cambiarlo. Tristemente, pero nada va a impedir que este bebé sea quien castigue a todos los dioses. No deberías de condenar a ese bebé a una tarea sumamente complicada y difícil de cumplir. Entonces, ¿qué quieres que le diga? Cuando crezca y pregunte por su padre, que murió porque un planeta explotó sin más. Fuera de que mi dios destructor fue quien dio la orden. Realmente murió así. Él murió por la explosión de un planeta. Tienes que aceptarlo, te guste o no. Deja de estar pensando en esas cosas y concéntrate en el problema real. ¿Y cuál es el problema real según tú? El bebé que vas a tener. Te recuerdo que este tipo de cosas no sucede en nosotros los ángeles. ¿Sabes lo que llegaría a pasar si papá Osama se llega a enterar? Me da igual si ellos se llegan a enterar. Ellos nunca van a saber lo bonito y hermoso de este sentimiento. No te reconozco. Es imposible que hayas desarrollado un sentimiento tan fuerte o tan importante con alguien que a duras penas llegaste a conocer. ¿Qué fue lo que sucedió realmente como para que ese Saiyajin y ese bebé te importen tanto? Ese Saiyajin, como tú le dices, tiene nombre. Se llama Bardock y él perdió a la persona más importante por la culpa de la explosión de un planeta. Tenía miedo de ir a su planeta natal y toparse con la triste realidad. Yo lo obligué a que fuera y enfrentara su miedo para que pudiera salir adelante y él ahora está. No es tu culpa que ese planeta haya acabado con la vida de esa mujer. Tampoco es tu culpa que él haya muerto con este planeta y su raza. Te equivocas en eso.
Si es mi culpa que esa mujer haya muerto. ¿A qué te refieres? ¿Qué fue lo que hiciste? Me había molestado con mi dios destructor por no cumplir con sus actividades y para drenar mi molestia me alejé de mi planeta y me topé con un planeta pequeño y con poca vida. Era uno de esos planetas condenados a ser destruidos por el poder de un destructor, así que decidí aprovechar y adelantar un poco de trabajo, así que lo destruí. Tiempo después conocí a Bardock, él había eliminado a todos mis amigos. Sin embargo, algo en él me llamó la atención, duramos hablando durante muchas horas. Fue cuando logré que me contara él cómo murió su amada. Cuando me contó, me sentí tan mal y tan culpable que lo único que me salió fue llorar. Nunca antes había llorado, incluso no sé si eso era posible para nosotros. Pero ahora sé que todos esos sentimientos que todos nosotros creímos que eran banales, son tan fuertes que nos puede doblegar de tal manera. No sé qué hacer contigo. Tu dios destructor está durmiendo, ¿verdad? Así es, está durmiendo y va a estar así durante mucho tiempo. Entiendo. Te ayudaré a cuidar a ese bebé, solo te ayudaré 5 años. Cuando lleguen esos 5 años, te irás a tu planeta a ver cómo está tu dios destructor, yo haré lo mismo. Después pensaremos qué hacer y en dónde va a vivir. No necesito de tu ayuda. Yo sola me puedo hacer cargo. No está a discusión. Eres un necio. Whis ayudaría en todo lo que podría su hermana. Pasando así 5 años en donde le pondrían de nombre al bebé, llamándolo Goku. Ya que ese nombre Bardock lo habría escuchado de un guerrero que le plantó cara en una de sus conquistas. Ese nombre le gustaría tanto a Vados ya que uno de sus amigos se llamaría de tal manera. En esos 5 años Goku mostraría una fuerza la cual asombraría a Whis. Este último agarrándole cariño por su forma de pensar y por su talento a la hora de aprender posturas y formas de pelear. Llegando la fecha límite que Whis le puso a Vados. Estos dos preparando su partida para ver cómo se encontraban sus dioses destructores. Vados llevando a Goku a un planeta el cual no representaría problemas y peligro para su hijo. Comenzando a decirle: Escúchame con mucha atención, mi querido niño. Mamá tiene que hacer un viaje muy largo. Tengo que ir a ver cómo se encuentra un viejo amigo. Aprovecharé el tiempo y veré si podemos quedarnos con él. Mientras tanto tú vas a estar aquí jugando. Sin embargo, no dejes que te vean. ¿Recuerdas lo que hablamos sobre hablar con desconocidos? Sí, sí lo recuerdo, mamá. Pero ¿por qué no puedo ir contigo? Digamos que mi amigo no es muy agradable con los desconocidos. Es por eso que te dejo aquí, pero tranquilo, será por unos pocos días. Te lo prometo. ¿Puedo ir con el tío Whis? No, bebé, no puedes ir con el tío Whis. Así como yo, él también irá a ver a un viejo amigo. Pero si por alguna extraña razón no me llegas a ver en unos días, y si llegas a ver al tío Whis, escóndete y no salgas. Solo sal cuando me veas o detectes mi energía. Pero mamá, se te olvida que aún se me dificulta el poder detectar tu energía y la del tío Whis. No, no se me olvida. Por eso es que te traje aquí. No vas a estar solo jugando, vas a estar entrenando todo lo que el tío Whis y yo te enseñamos, pero ahora lo harás solo. Está bien, mamá. Te aseguro que cuando regreses vas a estar orgullosa de mí. Ya estoy orgullosa de ti, mi vida. Ya se me hace tarde, bebé, nos veremos en unos días. Cuídate y recuerda, no hables con desconocidos. Adiós, mamá. Te estaré esperando con muchas ansias. Bien, ahora ¿qué se supone que haga primero? Y así es como termina este capítulo. Si te ha gustado y quieres saber cómo continúa esta historia, déjamelo saber en la caja de los comentarios. También me puedes ayudar muchísimo si me regalas un like y compartes el video para que seamos más personas en el canal. Si quieres ver más teorías interesantes, te dejo este video aquí y este otro por aquí. Síganme en mis redes sociales tales como Facebook e Instagram y así podrán saber cuando se sube un nuevo video al canal. Mi nombre es Tobarans y nos veremos en un próximo capítulo.